Las 4 últimas generaciones de los Martín han nacido con una oblea debajo del brazo. Fabián padre las hacía en las plazas de los pueblos y en las fincas para dar de merendar a los hombres del campo. Pero Fabián hijo las hace en la fábrica de obleas más grande de España. En todo este tiempo no han cambiado en apariencia y nos aseguran que tampoco en sabor. 4 generaciones, una única receta y algún que otro secreto inconfesable. Hoy conocemos la fábrica de obleas más grande de España, donde se elaboran cada hora 16.000 unidades. El azúcar, harina, el huevo, que tiene que ser huevo pasteurizado y para que no tengamos problemas de salmonela, y un toque de canela. El batido que traíamos ahí lo vamos echando poco a poco en las planchas, que mira si creemos en nuestro producto que le ponemos el nombre. En los pueblos, en las fiestas, en las fincas, pues el chocolatero iba a hacer chocolate y nosotros obleas, y con eso se hacían desayunos y meriendas. Había que recortar los bordes. Sí, estos son lo que se llaman los mocos. Hoy les vamos a enseñar la diferencia entre el tratamiento de aguas potables y la depuración de aguas residuales, y les aseguramos que se trata de procesos más complejos de lo que piensan. ¿Sabían, por ejemplo, que unas pequeñas bacterias se comen parte de los residuos contaminantes del agua que utilizamos? Nos lo cuentan en Palencia, donde se instaló la primera estación depuradora de Castilla y León. Para abastecer a los zamoranos, en esta estación se tratan 21 millones de litros de agua cada día. Y en esta estación de Palencia se depuran cada día más de 30 millones de litros para devolverlos al río en perfectas condiciones medioambientales. Miguel, ¿qué tenemos que eliminar del agua del río Duero para poder consumirla? Pesticidas, herbicidas u otros componentes utilizados en la agricultura o en la industria. En esta cámara que veis ahí es donde inyectamos ozono. El carbón lo que hace es absorber esas partículas contaminantes. Típico carbón que se utiliza en estas jarras o en estos filtros caseros. Aquí, como podéis ver, tenemos una cuchara en la que empezamos a recoger los sólidos más gruesos. En cada cámara pues hay unas bacterias diferentes para comer determinados sustratos. Ya sabes que para lo que unos es residuo, para otros puede ser un gran tesoro. ¿Alimento incluso? Un alimento, efectivamente. Los parques infantiles han cambiado mucho desde que algunos éramos pequeños. Han ganado colorido, fantasía y sobre todo seguridad. Aunque queremos pensar que la sensación de tirarse por un tobogán sigue siendo la misma. En Villaflores los fabrican pensando en la diversión de los niños y en la tranquilidad de los padres. Se piensan para la diversión, pero los parques infantiles son la mejor herramienta de aprendizaje para los más pequeños. Sirven para que desarrollen sus habilidades como individuos autónomos y también para que aprendan a relacionarse en sociedad. Pues por casualidad, porque nosotros, mi padre tenía un taller de cerrajería y empezamos así poco a poco, empezamos fabricando esto sin saber nunca dónde íbamos a llegar. Ahora lo que procuramos es mucho colorido, variedades de elementos, con toboganes, con formas, con figuras, con cuerdas. Columpio, el tobogán, ¿qué las casitas, ¿sí? Pequeñas, sí, les encantan porque se pueden esconder y refugiarse de sus padres. Con esta fresadora pues nos graba, nos corta y nos hace los trabajos necesarios para luego ir a la instalación. Estamos en año de elecciones, Gonzalo, esto lo habéis tenido que notar aquí. Bastante se nota, pero las elecciones municipales. Sobre todo, claro. Efectivamente. Entonces, sí estaría bien que se plantearan hacer elecciones cada 6 meses. ¿Verdad? Comienza Hecho en Castilla y León. El que un vaso de leche y una oblea toma al día llega a los 100 sin pasar por la enfermería. Dicen que esto lo recetaba el médico de este pueblo, Cipérez, en la comarca salmantina de Vitigudino, famoso precisamente por sus obleas. Aún no hemos descubierto cuál es la media de edad de los vecinos de la zona, pero lo cierto es que el negocio de la familia dedicada a la elaboración de estos dulces tiene más de 160 años y no parece muy afectado por la edad. Hola, buenos días, Fabián. Hola, ¿qué tal? Más de 160 años haciendo obleas, ¿ya no saldrá una mala? No, mala no, todavía se quema alguna, pero no deben. Entonces, bueno, yo soy la 4ª generación. La primera fue mi bisabuelo Gaspar, luego mi abuelo Fabián, mi padre Fabián y yo Fabián.
para que no se nos olvidara el nombre. Un negocio con mucha tradición en la familia que no se ha abandonado durante 4 generaciones. No, durante 4 generaciones nunca se ha abandonado. Por sentimentalismo y porque también cada vez es más rentable. Actualmente sois la fábrica de obleas más grande de España. Sí, yo creo que sí, que somos en obleas redondas, somos la fábrica más grande que hay y se está vendiendo. O sea, el tema es de que vamos ampliando porque vamos abriendo mucho más mercado. ¿Cada vez se consume más a pesar de ser un producto más bien tradicional? Sí, cada vez se consume bastante más porque lo estamos llevando ya a los desayunos de los chicos, a las meriendas, ya a ser un alimento diario, claro, en cada hogar. Un alimento además, bueno, pues con ese punto dulce que tanto les gusta a los niños, pero claro, bueno, pues mucho más saludable. Más saludable. Nosotros todos los materiales que usamos, como veis, son naturales 100%. ¿Qué ingredientes, Fabián? Bueno, pues lo que más usamos es harina, el azúcar, el huevo, que tiene que ser huevo pasteurizado y para que no tengamos problemas de salmonela, y un toque de canela. Se hace aquí, ¿verdad? Se hace aquí. Esto es una turmis, como veis. Arriba tenemos una báscula de pesaje de azúcar y harina. Luego por aquí le entramos el agua para hacer la mezcla. ¿Cada masa de cuántos litros es? 100 litros. 100 litros. Y con esos 100 litros, ¿cuántas obleas podemos hacer? Bueno, pues con 100 litros trabajamos sobre unos 50 minutos. Estamos sacando las 6.000 obleas a la hora. Bueno, pero tenéis varias máquinas. Tenemos 2 máquinas más. En total estamos haciendo ahora a la hora unas 16.000 obleas. Y así se hacen 16.000 obleas cada hora. Cada hora, una a una, ¿verdad? Este es nuestro cuadro de mandos. Aquí marcamos las obleas que queremos hacer. Aquí le marcamos la temperatura que queremos y el batido que traíamos ahí lo vamos echando poco a poco en las planchas. Esto se llama draga, pues es un carrusel que van pasando las obleas de una en una. Cada cara tiene un dibujo, una es la parte de arriba y la otra la parte de abajo. En la parte de abajo ponemos un botón charro y en la de arriba unas espigas y pasan a un horno, en el cual por un lado se calienta por arriba la plancha y en el otro lado la horneamos por abajo. ¿Y como cuánto tiempo pueden pasar las obleas en el horno? De 1 minuto a 2, no mucho más. ¿Qué ocurre desde que se recoge el agua en el río hasta que llega a nuestro grifo? Hoy analizamos el ciclo completo del agua en Zamora y Palencia para ver cómo se trata para el consumo y cómo se depura para ser devuelto al medio. Tomen nota para cuando llenen la bañera o tiren de la cadena. Hola Miguel, buenos días. Buenos días. El ciclo del agua que hoy vamos a intentar explicar, bueno, pues comienza captando el agua del río. Efectivamente, el río Duero, nuestro querido río Duero, que afortunadamente es el que nos abastece de agua, en este caso a Zamora y bueno, pues otras pedanías también. ¿De qué cantidad de habitantes estamos hablando y qué cantidad de agua necesitamos para el suministro de esta zona? Estaríamos hablando aproximadamente de que esta planta podría suministrar perfectamente unos 30 a 35.000 metros cúbicos al día. Que son unos 35 millones de litros de agua. Simplemente que el consumo de Zamora aproximadamente nos movemos entre 18 millones de litros en invierno y unos 22-24 millones de litros en verano. ¿Cómo se capta el agua del río? Ahí tenemos una especie de dado de hormigón, una estructura, tiene una serie de rejillas de desbaste, pues para evitar que no entren los peces, claro, maderas, otra serie de contaminantes, ramas, hojas. Os encontraréis de todo por aquí, imagino. Bueno, afortunadamente con el paso de los años, todas las actuaciones medioambientales, no solamente de los ciudadanos, sino lógicamente de las administraciones, y es muy fácil de pensar, todo el tema de la depuración de aguas residuales, aguas arriba, pues lógicamente el grado de contaminación que tenemos a la altura donde nos encontramos pues es verdaderamente menor. Cuando se diseña una planta, lógicamente se tiene que diseñar pensando siempre en qué tipo de agua de entrada tienes para poder resolver los problemas de contaminación de una manera u otra. De una manera u otra. Pues vamos a verla, vamos a ver cómo funciona la planta de depuración de aguas de Zamora. Perfecto, estáis en vuestra casa. ¿Qué tenemos que eliminar del agua del río Duero para poder consumirla? Pesticidas, herbicidas, otros componentes utilizados en la agricultura o en la industria
que no han sido capaces de eliminar en estas depuradoras de aguas residuales y que efectivamente vienen disueltas en el agua. ¿Cómo lo hacemos? Fundamentalmente lo hacemos con una serie de tratamientos, como pueden ser ozono, cloro. Por ejemplo, en esta cámara que veis ahí es donde inyectamos ozono. Es, vamos a decir, lo que llamamos oxígeno sobresaturado. Lo fabricamos aquí in situ a través de oxígeno líquido. Que es este depósito que tenemos justo aquí detrás, ¿no? Efectivamente, lo que es que mantiene la temperatura, en este caso el oxígeno líquido está a menos 160 grados, para que sea más transportable. A través de ese tanque lo que hacemos es suministrar de oxígeno ya vaporizado, ya gas, al equipo, al ozonador. Es un equipo que convierte el oxígeno en ozono a través del oxígeno y corriente eléctrica. Es decir, es el mismo proceso que hace la naturaleza. Nosotros no inventamos nada. En la naturaleza, cuando se produce una tormenta, un relámpago, un rayo, lo que está produciendo está rompiendo la molécula de oxígeno, que son 2 átomos de oxígeno, lo rasga por la mitad y uno de los átomos que ha sido desgarrado se une con otra molécula de oxígeno y forma O3. Ese ozono lo que hace fundamentalmente es oxidar y depurar al mismo tiempo todos esos contaminantes orgánicos, esos pesticidas, que lo que hace es, lógicamente, destruirlos. Nosotros le llamamos, desde un punto de vista químico, el cracking del agua. ¿Y en esta especie de paneles de abejas qué ocurre, Miguel? Bueno, pues en esta especie de paneles de abejas es lo que llamamos nosotros la decantación. Esto es un poco el resultado de los procesos de coagulación-floculación, donde le añadimos estos reactivos coagulantes, como el sulfato de alúmina, o otros, porque puede haber muchos, que lo que hacemos fundamentalmente es que las partículas sólidas que están como flotando en el agua, lo que hace ese coagulante, ese reactivo químico, es pegarlas, juntarlas, para que luego en estas piscinas que tenemos aquí, la eliminamos por decantación. ¿Podría beber este agua ya? Le falta todavía un pequeño afino. Enséñamelo. Diseñan parques infantiles, circuitos de ejercicio para mayores o zonas de recreo para perros. Lo hacen en Salamanca desde hace 18 años y hoy les visitamos para saber qué se tiene en cuenta a la hora de fabricar estas zonas de esparcimiento para todos los públicos, cuánto invierten en ellas las administraciones públicas y cómo se garantiza su seguridad. Hola Gonzalo, hola, buenos días. Me voy a sumar que el ejercicio, aparte de que es bueno, está más de moda que nunca, ¿no? Sí, desde luego es lo que más instalamos ahora mismo. ¿Desde cuándo se instalan? Bueno, nosotros llevamos fabricándolos desde hace 6-7 años y no llevaba mucho tiempo más. Antes hacíais parques infantiles, que los seguís haciendo también. Desde el año 97 empezamos a hacer juegos infantiles en algunos municipios de aquí de la zona, pues por casualidad, porque nosotros, mi padre tenía un taller de cerrajería y empezamos así poco a poco, empezamos fabricando esto sin saber nunca dónde íbamos a llegar. Y bueno, pues luego hemos ido creciendo poco a poco, estamos repartidos prácticamente por todo el territorio nacional y bueno, incluso estamos trabajando ya algunas veces en el extranjero. Bueno, Gonzalo, yo creo que el ejercicio para después del trabajo mejor. Sí. Fundamentalmente parques infantiles y circuitos para mayores. Para mayores. También parques para perros, que yo casi no sabía sí. ni que existían. Hay competiciones, hay normativas, hay concursos. La gente que tiene ese tipo de animales pues demandan unas instalaciones adecuadas para ello. ¿Y cómo han cambiado los parques infantiles, verdad? Ahora lo que procuramos es mucho colorido, variedades de elementos, con toboganes, con formas, con figuras, con cuerdas, materiales que a los ayuntamientos no les cueste mucho el mantenimiento, es decir, no tiene nada que ver con lo que se fabricaba hace pues, esos 20 años. ¿Cuánto cuesta un parque? A partir de 1.500 euros se puede montar un parque con columpio, un tobogán, un balancín y tal, hasta... ¿Hay pueblos muy ricos ahora? Sí, lo sigue habiendo. ¿Sí? Sigue habiendo ayuntamientos más que ricos, bien gestionados. ¿Esto para qué sirve? Bueno, esta es una manivela rotativa que sirve para hacer ejercicios de brazos y de hombros. El tema de las normativas, como veis, obligan a que este tipo de volantes sean ciegos para evitar los accidentes con una persona mayor. ¿Qué quiere decir? Que sea una superficie plana, que no haya agujeros por donde poder meter los brazos, los dedos y demás, para evitar que se produzcan accidentes. Pero me imagino que la normativa sea más estricta en el caso de los juegos infantiles, sí. ¿no? Que los niños siempre son más inconscientes.
Evidentemente es mucho más estricta, pero sí es cierto que los juegos de la tercera edad, como se montan en zonas públicas, también los niños son utilitarios de ellos. Claro. ¿En qué se diferencia este juego del que podría haber en mi pueblo cuando yo era pequeña? Pues por ejemplo, este tipo de muelles necesitan una presión para que no haya posibilidad de que se puedan pillar aquí los niños, que no pueda haber agujeros ni huecos por donde en ningún sitio un niño pueda meter un dedo. En el caso de estos elementos, las empuñaduras, que tienen que ser una dimensión para que incluso en un mal uso un niño no se pueda introducir esto en un ojo. Todos los juegos están condicionados, como hablaba antes, al tema normativas. Entonces no tiene que ver, antes no había normativas, cada uno hacían los herreros de los pueblos y tal, con unas alturas a veces muy peligrosas. Claro. Está todo mucho más estricto y nos ajustamos. Tampoco teníamos tantos accidentes antes. No éramos tan finos, por decir de alguna manera. ¿Con qué se fabrican ahora estos juegos? Aluminio en las estructuras, que es mantenimiento cero, y lo que son los paneles, bien maderas laminadas que HPL, que es una madera muy resistente, muy dura, o bien polietileno. Enséñame cómo los fabricáis, Gonzalo. Vamos para allá. Enseguida salen ya por aquí. Enseguida, bueno, tú has visto aquí cómo entraban, ves, aquí ya salen ordeadas y van cayendo a la rampa. Únicamente se tocan con las manos aquí para embolsarlas, ¿sabes? ¡Qué tentación! ¿Puedo coger una? Sí, claro, para eso están. Un botón charro, me has comentado. Un botón charro y las espigas. Y luego el nombre de Fabián Martín, que mira, si creemos en nuestro producto, que le ponemos el nombre. Está claro. Y Salamanca, y el pueblo de Cipérez, que se ha hecho famoso por las obleas. Un milímetro exactamente de grosor. Sí. ¿Y tradicionalmente siempre se ha mantenido este dibujo en vuestras obleas? No, aquellas se tenían, pues, podía ser un gallo, un toro, el relieve de una persona. ¿Cuándo llegó la gran revolución al mundo de las obleas? La gran revolución llegaría hace unos 25 años, porque nosotros trabajábamos, pero no de la forma que podemos trabajar ahora. Salen por aquí calentitas, pero enseguida se enfrían. Sí, claro, para meterlas en las bolsas tenemos que dejar que se enfríen. Entonces, ¿y se envasan manualmente? Manualmente, sí, como podemos ir viendo ahora, de 24 en 24. O sea, 2 docenas. 2 docenas en cada bolsa. Parece que lo hacen a ojo. Sí, parece que lo hacen a ojo. Y sin embargo, seguro que no meten ni una de más ni una de menos. No, ahora si quieres contamos una bolsa, no, es verdad, parece imposible. Y en bolsas de plástico. Grapadas simplemente, bueno, pues con esta cinta. Sí. Como se podía encontrar en las ferias hace muchos años, ¿verdad? Seguimos con la misma tradición, porque hay veces que cuando se le toca el producto se pierde la esencia, ¿no? Y además yo creo que es un producto en el que la gente busca tradición. Tradición, sí, es un producto tradicional. Y aquí, por supuesto, buenos días, se almuerzan obleas. Sí, aquí siempre, como ves, se pueden combinar pues con dulce, con salado, crema de chocolate, con miel, también están muy buenas. Bueno, me han contado que se hace una tarta con obleas y chocolate para chuparse los dedos. Sí. Mira, se calienta la crema de cacao en el microondas y luego se van montando las obleas una por una, se van poniendo capas, 12 o 14 obleas, más o menos, cada uno como quiera. Y luego después la adornas con bolitas de chocolate, fideos de chocolate o bolas de anís. Oye, pues tomo nota, ya lo probaré. Os dejo, chicas, me voy con Fabián porque creo que me va a enseñar cómo se hacían las obleas hace muchos años. Un placer, gracias. Venga, adiós, María. Y estos últimos procesos que me has comentado que, bueno, pues que quedaban para que nos pudiésemos beber el agua, ¿en qué consisten? Para poder eliminar ese 100% de las partículas tenemos la filtración por arena. La arena está soportada por un tipo de sujeción poroso para que el agua pase a través de la arena y a través de ese soporte. Y aquí lo que tenemos son los filtros de carbón.
Todo lo que no hemos podido eliminar hasta ahora, y sobre todo los contaminantes que están disueltos en el agua, el carbón lo que hace es absorber esas partículas contaminantes. Es exactamente el mismo carbón, bueno, vamos a decir que bastante mejor que el típico carbón que se utiliza en estas jarras o en estos filtros caseros que se venden al usuario. Ahora sí que ya se puede beber, ¿verdad, Miguel? Ahora te lo digo 100%, ahora seguro que sí. Vale, pues entonces te invito a un vaso de agua. Pues muchas gracias. 7 horas hemos dicho que son necesarias para cumplir con todo el proceso de tratamiento, ¿verdad? Efectivamente, después de haber pasado el agua por los filtros de carbón, le añadimos el cloro, que es el reactivo más importante que tenemos, que nos asegura que no entre contaminación al agua que previamente hemos potabilizado en la planta. Hola Chelo, buenos días. María, ¿qué tal? Vengo de Zamora de ver cómo se trata el agua para que podamos consumirlo. Sin embargo, por otra parte, todo lo que desechamos llega a lugares como este. Sí, llega a Edares, que son lo que llamamos estaciones depuradoras de agua residual. Aquí en concreto, ¿de dónde llega el agua? De toda la ciudad de Palencia y del municipio de Villamuriel. Más o menos unos entre 90 y 95.000 habitantes contando la ciudad y el municipio. Y depuraremos al día en torno a unos 35.000 metros cúbicos. Es lo que desechamos en los hogares y también en los procesos industriales. Red de alcantarillado, todo, absolutamente todo. Huele un poquito mal. Normal. Pero en realidad esperaba que oliese bastante peor. Eso es que hacemos bien nuestro trabajo. Nos llega aquí el agua, esto es un continuo, 24 horas al día, 365 días al año, ¿no? Aquí, como podéis ver, tenemos una cuchara en la que empezamos a recoger los sólidos más gruesos y lo evacuamos al contenedor. Y la verdad es que hay determinados residuos que nos perjudican bastante, sobre todo el tema de las toallitas. Y luego el agua continúa a unas rejas de gruesos que tenemos aquí detrás. O sea, esto es como si tuviésemos aquí un colador, ¿no? Como una pequeña criba, nosotros vamos quitando residuos por tamaño. Bien, María, está nuestra oficina técnica. Aquí Javi y Mónica son los que se encargan de todo lo que es el tema de maquetación, plano, diseño y demás. Mónica, ¿qué estás haciendo hoy? Replanteando un modelo de barco que ya existía, lo que pasa que queríamos transformarlo en un elemento que fuera mucho más asequible y más pequeño para zonas más pequeñas de espacio. ¿Qué hay que pensar en qué es lo que puede querer un niño para divertirse o qué es lo que le puede venir bien a la mamá para no tener que preocuparse en exceso cuando lleva al niño al parque? Básicamente yo creo que lo que los niños buscan es socializar con otros niños, interactuar y aprender dentro de lo que sería un entorno real. O sea, que van más allá de cumplir la función de que los niños se diviertan. Mediante el juego es como mejor se aprende, pero básicamente sí, o sea, es desarrollar las capacidades del niño. ¿Qué pueden aprender en un parque los niños? Pues desde que algo puede dolerles si se cae en una altura determinada o hasta interactuar, ¿no? Socializar, aprender a hablar con otros niños, ¿no? Porque al final cuando quieres expresar algo y no tienes las palabras para hacerlo, intentas comunicarte de cualquier forma y eso es un poco la función que cumplen los parques. Y hacer cola, que cuando una atracción es muy divertida todos quieren montarse en la misma. A compartir, sí. ¿Cuál es la atracción que más les suele gustar? ¿Esto lo tenéis comprobado? ¿El columpio, el tobogán? ¿Qué es lo que más les gusta? Las casitas pequeñas. Sí, les encantan porque se pueden esconder y refugiarse de sus padres, entonces ahí ya bueno, eso es genial, claro, y no les están viendo. Sí, las casitas, sí. ¿Cómo comprobamos entonces que un determinado juego cumple con todas estas funciones de ser divertido, didáctico? ¿Tú te traes a tus niños aquí para que los prueben antes, Gonzalo? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, al final, cuando te das cuenta si es efectivo o no, es si ves la cantidad de niños que hay en ese juego. Es decir, cuando tú vas a un parque y hay juegos donde no hay ningún niño subido y hay juegos donde están todos, algo tiene. Gonzalo, me has dicho antes que se fabrica mucho en aluminio, madera... Y en este caso polietileno, es uno de los materiales que estamos utilizando mayoritariamente. Una vez que tenemos el despiece hecho de los elementos que queremos fabricar, es decir, con esta fresadora, pues nos graba, nos corta y nos hace los trabajos necesarios para luego ir a la instalación. Es decir, en la madera laminada y en el polietileno cortamos cualquier tipo de pieza. Como hemos estado hablando mucho de seguridad
imagino, bueno, pues que todas las piezas sean, bueno, pues redonditas, como esa que estamos viendo cortar. Sí, todas las piezas, es decir, no pueden tener esquina, no pueden tener canto, no pueden tener puntos cortantes, todo eso desde aquí prácticamente ya sale preparado. Sobre todo los bancos, que siguen siendo de madera, ¿verdad? Sí, se hace todo en madera, maderas tropicales por la durabilidad. Y entonces el trabajo que estáis viendo ahora, esta sierra múltiple, aquí las maderas las sacamos a la medida del banco del modelo que vayamos a... ¿Cuáles son las maderas tropicales? Hay infinidad, pero normalmente aquí solemos utilizar el hondo iroco, que son maderas muy duras, y en estos climas nuestros, sobre todo aquí de Castilla, se utilizan ese tipo de maderas porque tienen mucha más resistencia a la intemperie. En parques infantiles, pues cada vez se utiliza menos, pues porque se deteriora más la madera que el polietileno, ¿no? Efectivamente. El tema es que la madera, aún así, con toda la durabilidad que tenga, está muy expuesta a astillas, a golpes, a grietas, y por eso en el tema de los juegos infantiles cada vez se está tendiendo a poner menos. Si se pone, ¿también son maderas tropicales? No, normalmente las maderas que se utilizan en los parques infantiles es para las estructuras, para los postes. Normalmente se utiliza en madera de pino laminada, es decir, son con 4 o 5 láminas que van encoladas, y con lo cual evita mucho, minimiza mucho las grietas que puedan salir. Los bancos han cambiado menos que los parques infantiles. Bastante menos. Ya no los postean las cajas de ahorros, que ya no aparece el anagrama. Seguimos haciendo algunas cosas que nos piden, pero eso ha bajado prácticamente al 99%. Te presento a mi padre, que es la tercera generación de obleyeros. Fabián también, ¿verdad? Sí. Buenos días, Fabián. Hola, buenos días. Bueno, estás haciendo obleas como las hacías hace ¿cuántos años? Pues como las hacía cuando tenía 20 años. Y como las hacía también tu padre, Sí, y como las hacía también tu abuelo. Mi padre y mi abuelo. Nada que ver con lo que hemos visto. Nada que Fabián, hijo. Estamos años luz ya. Lo único que sigue sin modificar es la receta original, ¿no, Fabián? Se ha modificado casi nada. Nada más que aquí se da con tocino. Bueno, y ahora se hacen muchas más, claro. Ahora, mira, pues date cuenta, antes en un día se hacían unas 80 docenas. No, 70. Y ahora a la hora, date cuenta, hacemos unas 16.000. Y con este método ibais por los pueblos y por las fincas haciendo obleas. Íbamos por los pueblos y por las fincas, en los pueblos en las fiestas, en las fincas pues el chocolatero iba a hacer chocolate y nosotros obleas, y con eso se hacían desayunos y meriendas. ¿Y en qué momento pusisteis en pie la primera fábrica entonces? La puso él y más o menos fue en 1985. O sea, cuando ya nos quedamos en un sitio y la llevábamos ya con los coches a venderlas a las tiendas y a los supermercados. El sistema es este, una por una, y echas así a la lumbre con fuego de leña, de encina, de roble, de fresno. ¡Venga ya! Un cajito de esta receta estupenda. Un cajito y se pueden hacer. Así hacía mi abuelo las obleas. Está mal que lo diga yo, pero era un obleyero que en aquel entonces, según lo que me ha dicho mi padre, pues que las hacía muy bien. No conozco. Había que recortar los bordes. Sí, estos son lo que se llaman los mocos. Y mientras se hacía una, se recortaban los mocos de otra, ¿no? Sí, claro, como ves. Bueno, ¿puedo probar? Sí, puedes probarla. Bueno, aunque la receta sea la misma, igual sabe un poquito mejor así. Igual sabe mejor, sí. Esto era antiguamente como un dulce para agasajar a los amigos más íntimos. ¿Y siempre se utilizaban los mismos moldes o había distintos tamaños o distintos dibujos? Más o menos el molde era el mismo diámetro. Lo que hay son varios. Por ejemplo, esos son de su padre, que son de 1945. Y luego están estos que eran de su abuelo, que si lo vemos, mira, son del año 1917. Azúcar, harina y huevos. ¿A cómo las vendíais? Cobraba por hacerlas. Nos daban la harina y el azúcar y los huevos. Ah, sí, en cada Y nosotros sitio cobrábamos que por ibais. hacerla, por ejemplo,
pues hasta una perra por docena. Mira si será insólito y extraño ver cómo se hacen las obleas de esta forma tan tradicional, que hasta los niños de Cipérez se han venido al salir del colegio a verlo. Claro. Bueno, podéis pasar, chicos, que os teníamos ahí un poquito a la espera, han venido con sus mamás, porque esto ya no se ve, obviamente. Ya no se ve. Hay gente que trabaja con nosotros que no las había visto hacerlo. Fabián, ¿alguna vez has hecho obleas con tanta expectación y tanto no, público? Con tantos niños, no, pero siempre iban muchos niños a los mocos. A comer los mocos. Sí, claro. a que le dieran mocos y obleas. ¿Cómo están entonces las obleas de Cipérez, chicos? Muy buenas. ¿Son las mejores del mundo? ¡Sí! Bueno, pues un aplauso para Fabián, ¿no? Chelo, hemos eliminado esos residuos sólidos de gran tamaño. Sí. Y aquí, ahora mismo, ¿qué estamos eliminando para seguir limpiando el agua? Aquí es la zona que llamamos nosotros de desarenado desengrasado. Entonces lo que eliminamos son las grasas y las arenas. Las grasas se quedan flotando en la superficie y se eliminan a través de unas rasquetas, y las arenas decantan al fondo de cada uno de los canales. Tenemos que pensar, bueno, pues que muchos productos que utilizamos de forma cotidiana en casa, bueno, pues jabones, productos cosméticos, bueno, también muchos alimentos, de ahí viene pues gran parte de las grasas que se pueden encontrar aquí, ¿no? Efectivamente, doméstico, industrial. Y la arena, pues del arrastre de las calles. Cantidad. Viene más incluso del arrastre de las calles. Llamamos arena y también pueden ser residuos que tienen un tamaño pequeño, que han pasado por las rejas, la de gruesos y la de finos. No nos hagamos la idea de arena como tal. Hay que decir que esta fue la primera depuradora que se instaló en una capital de provincia, en Castilla y León. Palencia fue la primera provincia que tuvo una depuradora de agua residual en 1973. Esta planta no estaba ubicada aquí y estaba ubicada en otro sitio. O sea que hasta esa época, hasta los años 70, entendemos que pues, el agua no se trataba. No se hacía ningún tratamiento de depuración. Hay que tener en cuenta que el tratamiento de depuración es un tratamiento muy nuevo, desde de unos años acá realmente. De hecho hay muchos municipios que se siguen construyendo, que no tienen nada y se va construyendo, o disponen de fosas y van pasando a lo que es una edad realmente. Hay que decir que bueno, es un lugar bastante más agradable de lo que yo también me esperaba, con muchas zonas verdes. Bueno, vemos incluso que hay viviendas muy cerca, sí. O sea que entendemos que no se ven alteradas sus vidas cotidianas por vivir al lado de una estación depuradora, ¿no? No, como se puede ver, esta instalación está totalmente integrada en el medio, tiene sus zonas verdes, ajardinadas. Nadie diría que aquí hay un complejo tan grande dedicado a la depuración de agua. Hay que ver lo que cuesta, Chelo, limpiar el agua y dejarlo en buenas condiciones. No terminamos, aunque por ahí ya se ve agua más clara, ¿eh? Una vez que hemos pasado la decantación primaria, traemos el agua al reactor biológico. El reactor biológico está formado por 4 líneas. En ellas lo que hacemos es agitar y oxigenar para conseguir eliminar todos los nitrógenos, el nitrógeno amoniacal, nitratos, nitritos, a través todo de bacterias. En cada cámara pues hay unas bacterias diferentes para comer determinados sustratos. ¿Y de esas bacterias de dónde salen? Cuando se construyó la depuradora se hizo una siembra de bacterias. Ya sabes que para lo que unos es residuo, para otros puede ser un gran tesoro. ¿Alimento incluso? Un alimento, efectivamente. Chelo, se acaban de marchar, pero doy fe que había patos aquí ya en este agua. Buena señal, ¿no? Sí, tenemos patos siempre. ¿Este agua ya está totalmente depurado? Sí, se divide también en estos 4 decantadores secundarios y lo mismo que hemos comentado en los decantadores primarios, se va depositando el fango en la zona central y el agua, una vez depurado, vierte por este vertedero que estás viendo aquí. Como verás, este agua es un agua totalmente pues, clarificada y sin residuo. ¿A dónde lo devolvemos realmente? Este agua va a nuestro río Carrión. Muy poquita gente hemos visto, por cierto, Chelo, por toda la planta. En realidad esto funciona, bueno, da la sensación de que funciona solo. Es una instalación que está totalmente automatizada, trabajamos en ella 16 personas y aquí no se para.
Hemos visto, Chelo, cómo se depura el agua. ¿Qué hacemos, bueno, pues con todo ese fango que hemos ido retirando en los distintos procesos? Lo vamos espesando, parte mecánicamente y parte por gravedad. Como si lo prensásemos. Algo parecido, lo vamos concentrando, lo enviamos a nuestros digestores, que tenemos los depósitos detrás. ¿Y qué aspecto tiene al final? ¿Es como una pasta, como una masa? El aspecto final de todo es como pastoso. Se deshidrata, o sea, se concentra más, se quita el agua, se le da un punto, una sequedad, y eso va a tolvas y aplicación agrícola. O sea, nos sirve como abono. Efectivamente. Y me has comentado también, bueno, pues que con ese fango se generan ciertos gases que también aprovechamos. Efectivamente, en esos depósitos verdes generamos un biogás que tiene una riqueza en metano y lo que hacemos es utilizarlo en un motogenerador para producir energía eléctrica. ¿Cómo se genera ese biogás a partir del fango? Lo mantenemos durante unos 25 días sin oxígeno y a 35 grados de temperatura y generamos el biogás. Chelo, y aquí tenemos muestra de las fases fundamentales de la depuración del agua, ¿no? Efectivamente. Y esto es el fango, Chelo, que hemos dicho que sirve como abono agrícola. Sí, esto es lo que sacamos nosotros, nuestro producto final. En este laboratorio, bueno, pues es donde se realizan distintas pruebas para certificar que el agua llega al río, bueno, pues correctamente depurada, ¿no? Claro. Hay una ley que regula todo esto. Efectivamente, nosotros tenemos una autorización de vertido con unos límites de vertido y estamos analizando en continuo, prácticamente analizamos en torno a 100 parámetros al día. Gonzalo, puede ser un buen termómetro que mida la vitalidad de los pueblos y ciudades, saber si nos piden más parques infantiles o ciclos para que los mayores hagan ejercicio. Desgraciadamente en la zona donde estamos, en las zonas rurales, la gente cada vez es más mayor. Y sí es cierto que, como te decía antes, los juegos de la tercera edad son los que más estamos vendiendo porque es precisamente lo que hay en los pueblos. Claro. Lo que sí es cierto es que ya en cualquier pueblo, por pequeño que sea, quieren tener las pequeñas o grandes instalaciones que tengan mínimamente decentes. ¿Hay alguna zona que os haya llamado más la atención de España porque invierta más en este tipo de cosas? Valencia, estamos bajando, trabajando muchísimo y es por eso, por la cantidad de dinero que está invirtiendo la administración en temas de juegos infantiles y mobiliario urbano. ¿Cuántos proyectos podéis hacer en un año, Gonzalo? Bueno, pues contando por unidades, es decir, por parques más grandes, más pequeños, podemos instalar al orden de 150, 170. ¿Aquí qué hacéis? A ver, esta es la nave donde trabajamos todo lo que es el hierro, el metal, es decir, aquí es donde, como veis, fabricamos los juegos de la tercera edad, las pistas de pádel, todo lo que son estructuras metálicas lo fabricamos en esta nave. ¿Cuántas personas trabajan aquí? En total la empresa somos 14 personas y mi hermano y yo 16. Bueno, una empresa que está en Villaflores, una localidad de Salamanca. A mí me gusta destacar las empresas rurales. ¿Esto cuesta a día de hoy o con las nuevas tecnologías cada vez es más fácil? Sobre todo por el tema proveedores estamos bastante distanciados, eso te implica unos gastos. Por lo demás no tenemos ninguna pega. Villaflores tendrá el mejor parque de la comarca, ¿no? Por lo menos. Y ya le he dicho al alcalde de mi pueblo muchas veces que le voy a dar una dirección concreta y de unos conocidos que tengo que los fabrican que allí. los hacen muy bien, ¿no? Bastante, creemos que bastante bien. Gonzalo, ¿montáis aquí los juegos o los montáis in situ? No, todos los elementos antes de entregarlos los instalamos aquí. Es decir, queremos asegurarnos de que salen de aquí sin error, sin fallo. Estamos en año de elecciones, Gonzalo, esto lo habéis tenido que notar aquí. Bastante se nota, pero las elecciones municipales. Sobre todo, claro. Efectivamente. Entonces, sí estaría bien que se plantearan hacer elecciones cada 6 meses. ¿Verdad? Todos los alcaldes, todos los ayuntamientos quieren poner algo como última fotografía ante las elecciones. ¿Trabajáis el doble que un año habitual? O más. Desde que un ayuntamiento os pide un parque infantil, bueno, pues más o menos de un tamaño medio, ¿cuánto tiempo podéis tardar en llevárselo? Nosotros tenemos disponibilidad tanto de materia prima como de material, en muchos casos estocaje, que podemos entregar un parque en una semana o en un día. Ya si os lo pide el alcalde de Villaflores, ni qué decir tiene que lo tendrá, bueno, en ese mismo día. En ese mismo día. Antes mi pueblo, prioridad ante todo. Muchas gracias por todo, Gonzalo, suerte. Encantado. Adiós. Muchas gracias.